¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de programación en Tailwind básica, nivel uno. Entonces vamos a estar explicando ahí los fundamentos, las diferencias principales, fundamentos. Vamos a ver la parte de fixed versus percentage y bueno, también vamos a ver la parte de los estados de hover y focus, ¿sale? Entonces las diferencias principales entre CSS tradicional y Tailwind es, bueno, principalmente que en CSS tradicional tenemos que crear dos archivos, sería la parte del HTML y una hoja de CSS aparte, ¿no? Entonces, si tú quisieras darle una clase en específico a un elemento del HTML, tendrías que crear el nombre y además crear en el archivo CSS el nombre también y hacerle todas las modificaciones. Esto lo hace un poquito más lento, lo hace un poquito más extenso el archivo. Y bueno, la diferencia con Tailwind es, pues básicamente en Tailwind modificamos dentro del archivo HTML y ponemos las clases que ya están predeterminadas, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia principal. Y conforme vayan avanzando, se van a ir dando cuenta de la facilidad que tiene Tailwind de ser usada, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia principal. Y bueno, en los fundamentos vamos a ver la parte de los colores, cómo funcionan los colores en Tailwind, la parte de los fonts, texto, los tamaños de texto y el peso de los textos, y también la parte de los colores, ¿no? Eso se va a ver junto. Y bueno, padding y margin y los backgrounds, ¿sale? Entonces vamos a empezar con los colores. Eh, en la parte de los colores vamos a empezar a ver los que tiene definidos ya Tailwind como tal. Entonces Tailwind trabaja con ciertos colores que ya están definidos y trabaja desde un número 50 hasta un 900. Esto significa el nivel de oscuridad que va a tener el color. Si ustedes seleccionan un color rojo con valor 50, pues va a ser un rojo más claro que si lo seleccionan con un rojo 900, ¿no? Que vendría siendo el más oscuro. Esto no significa que no puedan poner algún color como específico que ustedes quisieran, también lo pueden hacer y ahorita les vamos a mostrar cómo se haría, ¿no? Entonces, Tailwind trabaja con color gris, rojo, amarillo, verde, azul, uno que se llama índigo, morado y rosa como predeterminados, además del negro, ¿no? Entonces, ustedes podrán trabajar con cualquiera de estos colores sin tener que hacer algo en específico. Y bueno, vamos a proceder a programar un poquito para que vean cómo funciona. Si no han visto cómo instalar Tailwind, pueden revisar el video pasado y una vez que lo terminen se van a quedar con este archivo y con esta ventanita, ¿no? Entonces, yo estoy usando Live Server en Visual Studio Code para la parte de la modificación y que todo sea en tiempo real, ¿no? Además, tienen ustedes que también correr el proceso de Tailwind. Si no recuerdan cómo, aquí les voy a mostrar. Se van a ir a Tailwind, van a empezar en Get Started y van a usar el paso número 4. Eso lo tendrían que hacer, copiar y pegar en la terminal para que esté corriendo el proceso y cada cambio que ustedes hagan en el código se vea reflejado también en la parte de la página, ¿no? Entonces ustedes estarían con esto. Para empezar, los colores en los textos se modifica con la letra text diagonal. Y bueno, empezamos a agregar el color que queramos. Como vimos, están predeterminados, por ejemplo, el azul. Si yo me voy a blue, aquí me salen todas las opciones, desde el 50 hasta el 900. Entonces, si yo selecciono el 50, le doy guardar. Se fijan, se pone muy claro en la parte del texto. O sea, casi no se ve. Si yo lo pongo en 900, se va a poner un azul bastante oscuro, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran algo en medio, podrían poner un 500 y el azul va cambiando, ¿no? Entonces, si ustedes seleccionan un rojo, va a cambiar. Si ustedes seleccionan un verde, pues también, ¿no? Entonces, podrían trabajar con un verde 900, por ejemplo, y se ve bastante oscuro, ¿no? Si yo lo dejo en 700, pues se quedaría normal. Si ustedes quisieran poner el negro no tiene valores, simplemente lo dejas como text black, ¿no? Entonces no tendría valores y lo modificas así. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un yellow 300 y el texto va cambiando, ¿no? Así de fácil es cambiar el color del texto en Tailwind. Ahora, si ustedes quisieran hacerlo como con algo muy específico, tendrían que poner text, guión y abrir corchetes, ¿sale? En los corchetes ustedes podrían poner el código hexadecimal, por ejemplo FFAA12 y bueno, nos va a salir un color naranja en este caso, ¿no? Si ustedes quisieran cambiarlo podrían
hacerlo a lo mejor 34 y vamos a ver qué color me da. Y me da un amarillo, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran agregar un color en específico, lo que van a tener que hacer es abrir corchetes y poner el código hexadecimal, ¿sale? Pues así es como lo pueden modificar. Si ustedes en el Visual Studio Code tienen una ventaja, ustedes ponen el cursor aquí, pueden ver, seleccionar el color. Además, podrían modificarlo también aquí, ¿no? Entonces, si ustedes no están seguros de qué color quieren, pueden hacerlo aquí y moverlo sin ningún problema. Ya nada más le dan guardar y bueno, el color va a cambiar, ¿no? Entonces, así es como funciona el color de texto en Tailwind. Y nos vamos a pasar a la parte de font, ¿sale? Entonces, para trabajar con font vamos a revisar un poquito la documentación. Entonces vamos a ver el tamaño de la letra, font size. Entonces toda la documentación aquí se puede revisar. Empieza desde el XS hasta el 9XL, ¿sale? Entonces si ustedes ponen cualquiera de estos valores, ustedes pueden revisar aquí las medidas que tiene. Entonces el XS es .75 rem o 12 píxeles, ¿sale? Entonces desde ahí va hasta el 8 rem o 128 píxeles. Y funciona básicamente igual. Entonces si ustedes van espacio text y lo ponen text XS y nada más voy a borrar este porque este es el que venía por default. Si no, este no lo tomaría. XS y se fijan cómo pues el texto se va haciendo muy pequeño, ¿no? Si yo le pongo hasta el 9XL, el texto va a ser más grande, ¿no? Entonces, así es como vendría funcionando el tamaño del texto. 2XL, por ejemplo. Vamos a guardar y cambia, ¿no? Entonces, si yo lo dejo en 3XL para que sea un poquito grande, pues ahí es el normal, ¿no? Más o menos en el que estaba. Ahora, si usted lo quiere específico, igual, abren corchetes y pueden poner 48 píxeles. Además, vamos a poner 12 píxeles para que se vea el cambio. 12 píxeles se hace chico o le pueden poner igual 7 rem, ¿no? Dependiendo de la medida que ustedes estén usando, pues lo pueden hacer, ¿no? Entonces, específico, tienen que abrir corchetes igual. Ahora nos vamos a pasar a la... Lo voy a poner en 3XL para que se vea normal, ¿sí? Y nos vamos a pasar a la parte del peso del font, ¿sale? Entonces empieza desde el más delgadito es el 100 y el más grueso vendría siendo como un valor 900 si usted lo hicieran en CSS tradicional, ¿sale? Entonces va desde el thin hasta el black. Funciona exactamente igual. Entonces ustedes pueden poner font, thin. Y tengo que borrar este de acá porque ese es el que venía por default. Y si se fijan, me da la letra un poquito delgadita. Voy a borrar el underline para que se note un poquito más. Se fijan, Hello World. Y si me voy a normal, por ejemplo, font normal, la letra tiene el peso original. Y si me voy a black, pues sería lo más como las más negritas que se puede, ¿no? Igual, si ustedes quisieran font bold, font-bold y pues ahí está en negritas, pero no tanto como black, ¿no? Entonces, así es como funcionaría la parte del tamaño de texto, el color del texto y, bueno, el peso del texto, ¿no? Si está en negrita, si está en normal o está delgadito, ¿no? Entonces, así es como funciona. Si usted le ponen un underline, pueden hacerlo y el texto tiene, pues, una línea abajo, ¿no? En caso de que lo quieran usar, así funcionaría. Ahora nos vamos a pasar a la parte del padding y del margin. Entonces, esto es algo básico en Tailwind. El padding, si lo quieren igual en sus cuatro lados, va a ser nada más una P, el guión y bueno, el valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo selecciono un P-12, se fijan cómo se mueve el texto. Vamos a inspeccionarlo para que vean cómo tiene el padding. Se fijan, ahí se puso, ¿no? 12 de todos lados, de las X y de las Y. Ahora, si lo quieren más específico y nada más lo quieren, por ejemplo, en el eje X, puede poner PX, perdón, guión 12. Y se fijan, sigue teniendo padding, pero nada más en el eje X, ¿no? Entonces ahí se ve, color verde. Nada más en los ejes X tiene el padding. Ahora igual, lado Y, si lo quieren del lado Y, nomás lo va a tener en las partes arriba y abajo. Entonces también ahí se puede hacer más específico y pueden seleccionarlo, por ejemplo, padding left. Y de esta manera nomás lo va a tener del lado izquierdo. Ahora, padding left o padding right con la R. Y ahora nada más lo va a tener del lado derecho. Si fijan, está de este lado.
Ahora también puede ser arriba o abajo, entonces sería padding bottom, PB, y ese va a ser en la parte de abajo, o padding top, PT, y va a ser en la parte de arriba. Entonces, dependiendo de la manera en como ustedes lo quieran usar, así es como va a funcionar. Si tienen alguna duda de cómo se puede hacer, se pueden ir a la documentación oficial y le pueden poner padding. Y aquí les va a explicar exactamente cómo funciona. Entonces, por ejemplo, padding top, padding right, padding bottom o padding left. Pueden hacerlo individual, en el eje X, eje Y o todo junto, ¿no? Entonces, dependiendo cómo ustedes lo quieran usar, así es como funciona. ¿Sale? Va desde valores de 0 hasta el predeterminado 96, pero pues ustedes lo pueden hacer también algo como ustedes lo quieran, ¿no? Algo específico. Entonces, por ejemplo, pueden poner padding-48 píxeles, por ejemplo. Entonces, si yo lo pongo en 48 píxeles, lo puse para todos los ejes y pues se puede hacer también en específico, ¿no? Entonces, no tienen que ustedes usar el predeterminado, siempre y cuando sepan si lo van a poner en la parte de abajo, en el eje X o en el eje Y, dependiendo como ustedes quieran trabajar con él. Entonces, así es como funciona el padding. Y el margin funciona exactamente igual, nada más que con la letra M. Entonces, margin 12, por ejemplo. Si yo le pongo margin 12, se va haciendo más hacia el centro. Y se fija en la parte naranja, vendría siendo mi margen, ¿no? Entonces, igual, si yo lo quiero en la parte de abajo, tendría que usar la MB. Y vamos a revisar para que vean gráficamente cómo el margen se va poniendo en la parte de abajo, ¿no? Entonces, si yo pusiera otro texto igual, vamos a copiar y pegar. Ahí está. Y yo le quito el margin bottom de acá, por ejemplo, de la parte de arriba, este va subiendo o va bajando, ¿no? Dependiendo. Ahora, si yo al de abajo le pongo margin top en vez de margin bottom, va a bajar, ¿no? Igual. Entonces, el margen funciona exactamente igual y en la documentación lo pueden revisar igual también, ¿sale? Entonces, les va a dar los mismos valores predeterminados y así es como funciona también, ¿va? La L para la letra izquierda, la T para la parte de arriba, la B para la parte de abajo y la R para la parte de la derecha. Igual pueden hacerlo en el eje X, eje Y o todo por igual, ¿no? Entonces así es como funciona el margen en Tailwind. Y por último nos vamos a pasar a los backgrounds. Entonces si ustedes le quieren dar un background a su div, por ejemplo en este caso al texto de arriba, vamos a borrar el de abajo, ya fue la explicación. Entonces en la parte de arriba, para los backgrounds, funciona exactamente como los colores de los textos, nada más que va a ser con BG de background, diagonal y por ejemplo un blue 500, ¿no? Si se fijan ya tengo un background en el elemento que yo puse, ¿no? Igual, puede ser rojo, puede ser los valores predeterminados que ustedes le hayan puesto o que trae con Tailwind como tal, ¿no? Igual, si lo quieren hacer específico, background, guión, corchetes y el valor hexadecimal. Un 12, un 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Ok. Y ahí me dio un color. Entonces, el background pues funciona igual que el color. Si fueras a cambiar el color del texto, nada más que con las letras BG en vez de text. ¿Sale? Así es como funciona el background. Y bueno, ahora vamos a la siguiente parte que vendría siendo fixed versus percentage. En este caso lo voy a poner con las medidas de los anchos o los altos. Entonces, para que lo revisen, nos vamos a ir a la documentación y vamos a poner un width para que vean cómo funciona. Entonces, el Tailwind trae como tal valores predeterminados para los anchos como W24, W32, W96. Entonces, ustedes pueden ir acomodando columnas dependiendo de los valores que ustedes pongan. Entonces, por ejemplo, si yo pongo, vamos a poner aquí, en vez de que sea un H1, va a ser un div. Y aquí vamos a poner, esto lo vamos a convertir en párrafo. Y vamos a poner hello world. Entonces funciona exactamente igual. Y ahora nomás lo que vamos a hacer es, en vez de ponerle que sea todo el ancho, vamos a ponerle un width de 24. Y vean cómo se hace vamos a quitarle el hello world para que se vea un poquito más claro. Entonces, si se fijan, se ve acá el cuadrito. Y si yo pongo un div igual que este, lo copio y lo pego, le voy a cambiar el color del background y lo voy a poner
rojo para que vean la diferencia. Y en vez de 24, a este le voy a poner valores predeterminados de vamos a poner un 64, ¿no? 64. Y se fijan cómo tiene una distancia diferente, ¿no? Entonces, las distancias ustedes las pueden manejar con los valores que ya vienen como fijos, que vendrán siendo estos del 24 hasta el 96, o pudieran manejarlo por porcentaje también. Entonces, el porcentaje funciona en fracciones. Entonces, puede ser, si ustedes le ponen un width full, va a ser toda la pantalla. Si ustedes ponen un diagonal medio, se va a hacer a la mitad. Y bueno, si ustedes ponen, vamos a copiar y pegar este div, vamos a ponerlo en color verde y vamos a poner esto en un tercio para que vean cómo funciona, ¿sale? Entonces también pueden hacer ustedes, ¿sabes qué? Yo quiero 2/3 y se hace un poquito más grande, ¿no? Entonces aquí lo único con lo que tienen que tener cuidado es que vengan las fracciones que ustedes quieran poner, vengan aquí, ¿no? Para que no haya ningún problema. Ahora, si lo quieren hacer como tal, como texto en el porcentaje, lo pueden hacer igual, abriendo corchetes, width, diagonal, corchetes, y vamos a poner 100%. Y se hace todo, se estira todo, ¿no? Si yo le pongo un 75%, se va a hacer un poquito más chico, ¿sale? Entonces, así es como funcionan los valores fijos, el porcentaje en manera de fracción, o ya sea el porcentaje escrito con corchetes, ¿sale? Y por último, vamos a revisar los estados, que es el de hover. Entonces, nos vamos a ir a la documentación y vamos a ver hover. Y se fijan en hover. Ok, perfecto. Aquí viene la documentación. Ahora, lo voy a hacer con un botón para que sea un poquito más claro. Y nos vamos a ir a la página de Tailwind, donde podemos ver los elementos como tal. Y vamos a copiar este texto para que vean cómo trabajan los botones. Y bueno, esto ya lo vamos a borrar. Y vamos a copiar los botones. Perfecto. Entonces ahora tengo botones. ¿Sale? No se preocupen por todo el código que ustedes tienen aquí. No pasa nada. Nos vamos a centrar en esto que dice hover. ¿Sale? Entonces voy a dejar nada más el último botón para que sea más claro. Con un solo. Y nos vamos a quedar con ese. Y nos vamos a ir a la parte de hover. Se fijan, el hover es el movimiento que hace cuando el mouse entra. Entonces vamos a quitarle aquí el de inspeccionar. Y se fijan cómo cambia de color. Entonces si ustedes le quitan esta parte de hover, se la vamos a quitar. Y cuando yo hago el movimiento del mouse, ya no cambia de color, ¿no? Entonces, en el hover, pues, ustedes pueden hacer la modificación que sea, ya sea que modifiquen el background o que modifiquen el texto. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo le pongo cuando el mouse pase, le voy a poner un verde. Y se fijan, se cambió a verde, ¿no? Entonces, ya cuando el mouse pasa dentro de esto, se va a poner en verde. Y si yo le pongo en rojo, por ejemplo, va a cambiar, ¿no? Entonces, el hover no modifica el valor original del background. Si se fijan, aquí está el valor original. Pero cuando el mouse pasa, yo le modifico junto con el hover. Además, le puedes modificar también el texto. Lo que tendrían que hacer es hover, dos puntos, pegado, poner text, color y vamos a ponerlo verde, por ejemplo, green 400. Entonces, si se fijan, si yo le doy save, cuando yo paso el mouse, el texto también cambia. Entonces, se cambia el color del background y se cambia el color del texto. ¿Sale? Entonces, la única sintaxis que ustedes van a tener que usar y que quede grabado va a ser, vamos a darle enter, en un div, por ejemplo, nomás para que ustedes tengan grabado es hover, dos puntos y la modificación que le quieran hacer, ¿sale? Entonces puede ser un background o puede ser un texto, el color del texto, ¿no? Entonces, a los botones esas modificaciones les hacen. Entonces, espero que les haya quedado claro la parte de los estados. Si no lo entienden, pueden venirse a la documentación y bueno, en la documentación les va a ser un poquito más claro la parte de cómo funciona, ¿sale? Y pues eso fue todo por la parte del nivel básico de programación con Tailwind. Espero y pues les haya servido y en el próximo video vamos a explicar un poquito más de pues las funciones que tiene Tailwind y cómo vamos a trabajar también con los elementos del Tailwind UI.
en donde vamos a empezar a trabajar con navbars, con call to actions. Entonces, por ejemplo, en los componentes vamos a empezar a trabajar con esta parte de aquí, en los headers. Entonces podemos hacer un navbar que tenga botones, que tenga movimiento con un framework de JavaScript. Y bueno, vamos a crear también cambios de background en la página y vamos a empezar a hacer un poquito más de movimientos donde vamos a agregar también iconos, los hovers que ya vieron ustedes aquí, pero no hechos en botones, sino también hechos en la parte de divs. ¿Sale? Entonces espero que les haya quedado claro y pues cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios y con gusto les estaremos ayudando. Muchas gracias.